Pues Antonio Maillo, candidato a liderar Izquierda Unida en su 13ª Asamblea, muchísimas gracias por esta entrevista con Público. Un placer venir siempre a Público. La verdad que es un espacio que me siento muy cómodo. Muchas gracias. La primera pregunta casi obligada, tu candidatura fue un poco una sorpresa, una cuestión inesperada en esta Asamblea. ¿Qué ha motivado tu paso adelante para liderar Izquierda Unida? Mi candidatura ha sido producto de la falta de un acuerdo para hacer una candidatura unitaria. Y tras esa situación se daban dos opciones. Una, ante una situación difícil como la que vivimos en Izquierda Unida, escurrir el bulto y dejar pasar las cosas y seguir en mi trabajo. Y otra, tener un sentimiento de que puedo contribuir, y así producto de una reflexión colectiva de mucha gente, a ser parte de la solución, ¿no? Y de contribuir de manera positiva a que Izquierda Unida pueda ser un instrumento útil para la gente de izquierda y progresista, ¿no? Y desde esa convicción se enciende en la gente que somos comprometidos una especie de dispositivo emocional, personal, de, de decir, yo me mojo, me gusta, quiero dar un paso en el que pueda contribuir a que nuestros valores no desaparezcan ni caigan por el sumidero de la historia, y eso te estimula a dar ese paso. Su candidatura, al igual que la de Sira Rego, hay personas en ambas candidaturas que formaron parte de la dirección saliente, la dirección que coordinó durante un tiempo Alberto Garzón. ¿Qué diferencias hay entre la candidatura que abandera usted, o que usted lidera, o que usted representa, y la que representa Sira Rego? Diferencias programáticas, sobre todo. Bueno, lo que hay que decir en primer lugar es que somos cuatro candidaturas, por lo tanto el debate, digamos, entra en una fase donde, por respeto a todas las candidaturas, digamos que representamos varias opciones sobre cuál es el mejor modelo y el modo de gestión que tenemos que hacer en Izquierda Unida. Y nosotros podemos identificarnos, yo quiero hablar de mi candidatura, creo que los demás tienen el derecho de hablar de la suya, por dos elementos. Nos sentimos orgullosos de la tradición unitaria de Izquierda Unida. Cuando hablamos de tradición unitaria no solo nos referimos a alianzas políticas, sino también y sobre todo a alianzas sociales. Somos en sí mismos un espacio de unidad. Y consideramos que en este momento la dirección política tiene que ser una dirección que esté fuera de palacio. Valga esa metáfora por el artículo que hizo nuestra compañera Marga Ferrer también en El Mundo, hablando de lo importante que es pensar desde fuera de palacio, y por tanto una organización que esté pegada al territorio, una dirección de carretera y manta, como digo, coral, que incluya la pluralidad y que se sitúe en una disposición de ser protagonista en la construcción de Frente Amplio en nuestro país y ser protagonistas también en la construcción de mayorías sociales en alianza con todo tipo de movimientos. Desde esa consideración, la diferencia está en una concepción de la dirección. Yo creo que ahí el eje que provocó más conflictos fue, yo pienso que frente a una dirección más personalista, que yo creo que no responde a lo que son las necesidades de Izquierda Unida, creo que hemos caracterizado que tras un periodo en el que Alberto ha sido todo, también ha formado parte de una época de hiperliderazgo que yo creo que se ha superado, toca ahora bregar con una dirección de carretera y manta, como me gusta decir, y que ha tenido bastante éxito, por cierto, esa expresión para entender lo que nosotros propugnamos, y una dirección coral. Esto sale adelante si es desde el esfuerzo colectivo de todo el mundo. Y una dirección coral significa que si la militancia me da el apoyo a nuestra candidatura para que yo sea coordinador federal, integre a miembros de otras candidaturas en esta dirección. A mí no me da miedo la discrepancia, siempre que rememos en la misma dirección. Y a mí me importa llegar a síntesis política, a un debate fraterno y a crear espacios amables de la política que hacen falta. Y en ese sentido en el que nosotros nos diferenciamos clarísimamente. El objeto de la falta de acuerdo ha tenido que ver con la concepción de una dirección más coral, como yo pienso, frente a direcciones que creo que retratan tiempos que ya no se dan, que es un gran líder con un equipo de confianza absoluto, que además no tiene nada que ver con lo que es un movimiento político y social tan plural como Izquierda Unida. Habla ahora de Izquierda Unida como una organización que está pegada o vinculada a la gente. Ese es uno de los mensajes que más ha repetido durante esta campaña de primarias para liderar la organización. Y usted y la gente de su candidatura repiten mucho esto, ¿no? Que Izquierda Unida necesita estar enraizada, estar vinculada Es que si no, no somos.
a la sociedad. ¿Ha perdido ese vínculo Izquierda Unida? Hemos estado un periodo de... Vamos a ver, hay que hablar de una cosa. No se ha perdido ese vínculo porque desde las organizaciones locales, la asamblea de base, de territorio, se ha mantenido el hilo. Pero sí podemos hacer un diagnóstico, esto es una asamblea federal, en la que ha habido un cierto letargo y ensimismamiento. Cuando yo hablo de un proyecto de periferia, también tiene mucho que ver con esa especie de absorción que supone la corte madrileña, en la que nadie escapa, y en la que quizá ha habido demasiado ensimismamiento y alejamiento de los territorios. Y cuando hablo de periferia, no solo hablo de periferias geográficas, hablo de periferias sociales, de la gente que no tiene el poder ni forma parte de la clase dominante. Las trabajadoras que van del Madrid Sur, que van al barrio de Salamanca, forman parte de esas periferias y además doblemente lo sufren. A un gobierno absolutamente tóxico como el de la Comunidad de Madrid y una desigualdad social absolutamente insoportable. Y también queremos representar esas periferias. Pero sobre todo queremos representar para un cambio de marco común de la izquierda, que ha estado también impregnada de esa hiperventilación y toxicidad, y donde creo que hay que imponer una cultura política de la sensatez. Nos ha faltado sensatez a veces. En esa hiperventilación de la política, esa rapidez y agitación en la que se mueve, se han cometido errores que no se corrigen. Se han faltado a reflexiones colectivas que no han diagnosticado bien el momento. Y el valor que tiene Izquierda Unida, con toda su humildad, es que demuestra que no puede haber espacio de confluencia y de unidad si no hay tejido por abajo que lo sostenga. Los tiempos de los hiperliderazgos han desaparecido. Son tiempos de carretera manta, de arremangarse y de trabajar con la gente y establecer complicidades, de hablar de política, de alianzas sociales sobre lo material y lo que necesita la gente más vulnerable con la que tenemos que conectar y por las que vale la pena luchar. Yo cuando hablo, hay una tentación ahora de cierto narcisismo, de mirarse hacia adentro como reacción a experiencias de confluencia que no han sido exitosas. Yo lo que digo es que lo que hay que hacer es seguir teniendo voluntad unitaria, pero construyéndolo con métodos democráticos, pero nunca perdiendo la perspectiva de que nuestro horizonte, por encima de todo, es el de servir a la gente, y sobre todo a la gente que más nos necesita, ¿no? Y desde esa perspectiva desde la que nosotros pensamos que, por cierto, esta campaña está sirviendo para reactivar a nuestra militancia, porque yo estoy viendo una campaña muy buena, de la que vamos a salir mejores. Estoy convencido, el debate del otro día, si alguien que no está en Izquierda Unida lo ha escuchado, ojalá alguno de ellos o alguna de ellas se haya sentido estimulada a decir, es un espacio amable para poder participar en política, con lo cual podría ser un éxito colectivo, ¿no?, de todas las candidaturas. Hablaba también antes en la anterior pregunta de que el objetivo es lograr tras la Asamblea una dirección plural. ¿Qué significa tener una dirección plural? Pues una dirección en la que haya miembros de mi candidatura y miembros de las otras candidaturas, y donde la única línea roja tiene una lógica política, que es la incompatibilidad. Es decir, si hay tesis absolutamente incompatibles, insalvables, no hay capacidad de síntesis, pues evidentemente no se puede contar. Pero hay gente valiosísima en otras candidaturas que yo lo he dicho. Aquí hay un elemento diferencial, que yo me siento orgulloso de nuestras tesis. Nosotros decimos, si quedamos el primero, aspiramos a dirigir esta organización con una dirección coral y con la suma de las legitimidades que dé la militancia al resto de candidaturas. Si quedamos segundo, tercero o cuarto, nos ponemos a disposición de quien quede el primero. Y por tanto, respetamos la voluntad de la militancia. Yo lo que sí echo de menos es que las demás candidaturas no se han pronunciado, digamos, con tanta claridad como yo lo estoy haciendo. Por tanto, hablar de una dirección plural es estar aquella gente que está en otras listas, desde la legitimidad que le dé la militancia, aportar desde lealtad, cohesión en lo político, debate fraternal y remar en la misma dirección. Yo no tengo miedo a estar con gente que son compañeros y compañeras mías, que hemos luchado juntos en muchas cosas, que tenemos un combate común de mejora de la sociedad y que los matices no pueden ser elementos insuperables a la hora de trabajar políticamente, ¿no? Por tanto, no tengo miedo y yo creo que hay un error en quien perciba que una organización solamente puede funcionar con un equipo de absoluta lealtad y fidelidad, que por cierto, la experiencia nos dice que
que a veces hay gente a la que la fidelidad y la lealtad se le acaba cuando se le acaba la situación de privilegio que pueda vivir una organización. O sea que hay que ser muy relativistas con ese tipo de cosas. Los comportamientos en política son de unas dimensiones humanas casi shakespearianas, ¿no? Entonces se puede prever cualquier cosa. Tampoco hay que dramatizar un poco esas situaciones de uno a participar en tal candidatura y tal otra, entonces se hace incompatible. Yo no tengo ningún miedo en trabajar con gente con la que no tengo coincidencia en todo. Es más, en la propia candidatura somos mucha gente que no coincidimos en todo, pero sí tenemos una clara visión de a dónde tenemos que llevar el barco. Y eso sí que es fundamental en esta etapa. No estamos para lujo en Izquierda Unida. No es atractivo ser ahora coordinador o coordinadora federal de Izquierda Unida. Mi máximo respeto al resto de candidaturas. Es un paso difícil. El mío personalmente también lo ha sido. Pero surge, como decía antes, ese dispositivo de compromiso de que vale la pena luchar y de tanta gente que lucha en peores condiciones de las que puedo tener yo y que no puedes dejarla en la estacada si te piden que des un paso adelante, ¿no? En el contexto de las primarias y de la Asamblea hay un debate de fondo que creo que el otro día en el debate que ustedes tuvieron, los candidatos, se apuntó a ello, y hay candidaturas que dicen que la candidatura que usted lidera tiene ciertas tendencias confederales, como que quiere abandonar el federalismo que ha seguido históricamente la organización y avanza hacia tendencias confederales, y en concreto ponen un ejemplo, es que usted, que viene de Andalucía, que ha sido coordinador de Izquierda Unida de Andalucía en el pasado, bueno, pues vendría poco menos que a representar esa voluntad de la organización en Andalucía y, digamos, de alguna manera, pues representar la voz de un territorio. No sé qué piensa de esta cuestión y sobre todo, su propuesta es una propuesta federal, es una propuesta para seguir en ese modelo territorial y estructural de Izquierda Unida. Me llama la atención la construcción desde otras candidaturas de interpretación del discurso de uno. Yo he venido a dar un paso adelante, muestro mi compromiso, quiero hacer un debate lleno de fraternidad y sororidad y con mucho afecto y cariño al resto de compañeros y compañeras, y yo no voy a interpretar lo que los demás dicen. A mí lo que me digan los demás candidatos tiene un principio de veracidad, que es que lo que dicen es verdad. Yo pediría que fuera también recíproco, es decir, nosotros defendemos la federalidad, pero es que la defendemos en Izquierda Unida, la defendemos como modelo de país. Una de las razones por las que doy el paso es porque me preocupa que desde las periferias no estemos siendo protagonistas de la configuración de nuestro país como un territorio federal de igualdad. Y por tanto, lo que quiero para mi organización y quiero para mi país necesita una estrategia, que es una estrategia federal, es decir, una estrategia en la que Izquierda Unida tiene que actuar de manera articulada en todos los territorios, de manera igual. Entonces me llama la atención y me preocupa que se produzca una suerte de discurso o anti-andaluz, o anti-asturiano, o anti-vasco, porque se estén dando experiencias de confluencia y de ensanchamiento de los espacios en alianzas sociales. Porque nunca Izquierda Unida ha sido así. Nosotros hemos crecido y hemos sido fuertes cuando nos hemos abrazado todos los territorios. Mira, el federalismo es alegrarse en Izquierda Unida de que a los compañeros de otros territorios les vaya bien. Eso es el federalismo, de verdad. Y yo quiero que la gente en las diferentes realidades que tenemos trate de inocular las bondades que tiene nuestro proyecto. Por tanto, yo defiendo una estrategia federal, igual. Esto no es el sálvese quien pueda. Y lo que sí hay que tener en cuenta es las realidades diferentes de cada territorio. Y una propuesta clara. Como Izquierda Unida reivindicamos ser protagonistas de los frentes amplios. ¿Qué me va a decir? Por eso a mí me preocupa la tendencia aislacionista o narcisista, que es, como no han funcionado como queremos, que no han funcionado las confluencias, me meto en mi asamblea, en mi territorio, me ensimismo y yo dejo de ser útil. Y me preocupa que eso conduce a la irrelevancia, y la militancia lo tiene que saber. Las posiciones aislacionistas conducen a la irrelevancia social. Y lo estamos viendo en gente que son muy identitarios, pero que no sobreviven a confluir, yo ya no digo política o electoralmente, sino socialmente, con el territorio que te mueve. Y en ese sentido creo que nos sentimos muy orgullosos de la tradición unitaria de Izquierda Unida,
Nos sentimos muy orgullosos de la tradición federal, donde, por cierto, creo que hemos sido contra viento y marea en momentos muy difíciles donde no estaba de moda, hemos defendido y seguimos defendiendo la federalidad en nuestro país, y esa misma federalidad la queremos defender en nuestra organización. Y me preocupa que haya una interpretación un poco, yo creo que es una interpretación, verás, cuando un candidato, en lugar de dedicarse a hablar de su propuesta, se dedica a interpretar la de los demás, yo creo que no está ganando el debate político. Ya no digo las votaciones, sino el debate político no se está ganando. Y yo quiero que ese principio de veracidad lo tengamos. De hecho, uno de los principales motivos por el que me he dado el paso ha sido de mantener y garantizar la federalidad de nuestro proyecto. Y entonces ese sentimiento me preocupa porque no me gusta que nos establezcamos, digamos, muros, que levantemos muros entre nuestra organización según de qué territorio sea, porque eso sí que es confederal. La diferenciación de territorio y el focalizar por el mero hecho de ser de un sitio o de otro, o para victimizarlo, perdón, para victimizarlo, no, para criminalizarlo, eso sí que es confederal y no forma parte de la cultura política de Izquierda Unida. En la actualidad, Izquierda Unida tiene un ministerio en el gobierno de coalición. La ministra Sira Rego, uno de los cuatro candidatos que se presentan a esta asamblea, y su rol como ministra fue un mandato de la anterior dirección, la dirección encabezada por Alberto Garzón. Fue una decisión que se tomó en esa dirección, fue una decisión que se tomó en el entorno de Garzón como coordinador federal. Y yo le quería preguntar que si usted gana las primarias y encabeza una nueva dirección, si optará por renovar ese mandato. No. Es decir, es que no tiene nada que ver. Yo no estaba de acuerdo con el modelo que se hizo, se lo dije a Alberto, que, bueno, y lo dije en el debate, creo que fue una decisión errónea no someterla a un debate más profundo, pero evidentemente si yo voy a integrar, yo creo que cada uno tiene que estar en su frente, en el frente de trabajo que tenga que hacer en el gobierno, en los gobiernos autonómicos, en los gobiernos locales, y evidentemente yo creo que hay mucha responsabilidad en el gobierno de España para que la gente siga trabajando y desarrollen un trabajo fundamental en el gobierno, ¿no? No tiene mucho sentido. Además, es una forma de entender yo la política que no la comparto. ¿Cómo que porque yo gane ya voy a remover todo lo removible? Vamos a tranquilizarnos. O sea, que mantendría esa claro cuestión. Que sí, pero si es que ni me lo cuestiono, es que no me lo, o sea, que no forma parte de mis prioridades. A mí me preocupa, eso sí que me preocupa, que se hagan políticas que mejoren la vida de la gente. Eso sí que me preocupa. Y creo que hay gente que se mete tanto en las dinámicas estas políticas hiperventiladas que se le olvida a lo mejor para qué están en política. Y yo quiero recuperar ese carácter genuino de la política y por tanto esa no es mi prioridad. Sira Rego debe seguir siendo ministra. Otra cosa es si se produce un debate sobrevenido a lo largo del tiempo sobre la posición que tengamos en el gobierno, dejemos de tenerla, pero cada persona lo que tiene que hacer es, desde mi punto de vista, hacer la mejor gestión, porque todo lo que mejore en su gestión va a repercutir en la sociedad española, en este caso en la infancia y la juventud. Y eso es para mí el principal motivo. Y otros nos dedicaremos a fortalecer la organización para construir un espacio de alianzas sociales que hegemonicen ideas, que se amplíen en la visión de la paz en nuestro país, que desarrollen de una manera más audaz de la que se puede hacer en un Consejo de Ministros las políticas hídricas y que establezcan alianzas para la lucha contra la sequía y el cambio climático, o que mejoren las condiciones laborales de la gente. ¿Eso cómo se puede hacer? Se puede materializar en el Consejo de Ministros, pero se puede construir socialmente en alianza con sindicatos, con movimiento ecologista, etcétera, para impulsar y envolver al gobierno, que tiene una parte, con todo mi respeto, más timorata, más, vamos a llamarla así, que la de Pedro Sánchez, que si no hay una movilización social en favor de determinadas políticas más audaces, no las va a hacer. Y yo creo que a lo mejor ese es mi papel primordial en este nuevo modelo de dirección que yo planteo, ¿no? Viendo el camino que se está recorriendo hacia la Asamblea de Izquierda Unida y teniendo en cuenta que hay muchos debates de fondo, uno de ellos es qué papel va a tener Izquierda Unida o qué papel tiene que tener Izquierda Unida en esa izquierda transformadora o alternativa, donde hay distintas opciones, distintas fuerzas y donde ha habido una reorganización de la izquierda, digamos, hace poco tiempo, da la sensación, por los mensajes que envían o que enviáis los distintos candidatos, que se interpreta, al menos desde las candidaturas, que hay una distancia de las bases de Izquierda Unida con el proyecto de Yolanda Díaz.
o al menos se fomenta en ocasiones esos mensajes, ¿no? ¿Usted cree que de verdad se ha producido una distancia? A ver, yo creo que nuestra militancia se siente no reconocida cuando a ti te hacen una propuesta en la que Manu Pineda, que es un auténtico líder social que ensancha y que trasciende las propias fronteras de Izquierda Unida, o sea, esto ya no es de militante de Izquierda Unida, es que es una persona que ha ganado el apoyo, el respeto y la simpatía de una población que se siente muy identificada con la causa justa de los pueblos, el Sáhara, de Palestina, etcétera, que es un magnífico candidato a la elección europea. Y evidentemente yo creo que de justicia que tendría que ir en mejor posición de la que va. Bien, no va el cuarto. Bien, pues hay dos reflexiones. Una, que no estamos de acuerdo, que nos hubiera gustado que fuera en un puesto mayor, sí. Pero hay otra que no es política, que es instalarnos en una melancolía. ¿Usted se cree que nosotros podemos explicar que porque no nos guste el puesto en el que va una organización, van en una lista electoral, dejemos de apoyar al gobierno o dejemos de hacer política a favor de la gente? ¿Eso se explica o de qué estamos hablando? Claro que hay insatisfacción, yo mismo la tengo, a mí me hubiera gustado que Manu Pineda hubiera sido el número 2, me habría parecido un acierto formidable, o incluso el número 1, pero se ha hecho así, hay un elemento de mejora que habrá que construir, ya hablaremos después de la europea, pero desde la aportación de la sensatez y desde ese poder amable de la razón que reivindico, ¿usted se cree que podemos abrir melones de este tipo un mes y medio antes de unas elecciones? ¿De verdad que eso forma parte del sentido común de la izquierda? ¿Que siempre hay elementos de tentación al disparate a veces? Pues yo pienso que los tiempos son muy importantes, que tener un poquito de sentido común y sensatez también es muy importante, y que eso no quita que haya una reflexión honesta y colectiva en nuestra organización sobre determinadas decisiones. Pero se debe resolver con política. ¿Y nosotros qué decimos? Vamos a seguir creando un frente amplio, se llame como se llame, pero con método democrático. Y por tanto, desde ese análisis, disputar ese debate. Y ahí tenemos aliados en mucha gente que no es de Izquierda Unida y que nos da la razón. Y a mí lo que más me preocupa en esta asamblea es el reduccionismo de la coyuntura y por otro lado la tentación aislacionista. Esa me preocupa mucho. Y lo tengo que decir porque estamos ya prácticamente con las votaciones en marcha y la militancia en la reflexión que haga individual, política, a la hora de optar por una candidatura. Me preocupa que las tentaciones aislacionistas se abran paso a partir de la insatisfacción coyuntural del momento, ¿no? Y nosotros lo tenemos claro. Yo creo que la militancia Izquierda Unida, militancia con mucha inteligencia política, analiza políticamente, creo que hay una madurez, producto también de nuestra tradición. Somos gente que nos reunimos una tarde 4 y 5 horas hablando de política. Eso es maravilloso. Yo lo reivindico además a mucha honra. Me decía el otro día un amigo que no es de Izquierda Unida y dice, es que vosotros discutís por la coma. Digo, pues a mucha honra. Porque la gente reflexiona porque reivindica su papel en aportar colectivamente las tesis políticas que defendemos, los modelos, etc. Cuando en una asamblea de cualquier pueblo o ciudad se reúnen y dedican horas fuera de su trabajo, de su familia, a debatir, también están estableciendo complicidades emocionales. Muchos problemas que tenemos en la izquierda tienen mucho que ver con una deshumanización, vamos a llamarlo así, que ha producido la digitalización. Es que nos tenemos que tocar la piel y rozar, y tenemos que compartir espacios no formales para sentir que las opiniones del otro, que sea diferente a ti, no van contra ti. Y creo que reivindicar esa creación de espacios amables de la política debe extenderse más allá de Izquierda Unida. Y yo lo voy a defender, yo quiero convencer al resto de actores a que hay que verse más, entenderse más y establecer más complicidades. La política, esencialmente, es una actividad humana. Y todo lo que se aleje de eso, por mucha invención digital y por mucha construcción de hiperliderazgo, si no hay por abajo un tejido de gente que además está fuera del sistema, que no tiene otro patrimonio que el de su trabajo, el de su militancia y el de sus convicciones y su lucha por un mundo mejor, nunca va a triunfar ningún tipo de experimento de confluencia, por mucho que por arriba se creen espacios de simpatía, de fotogenia y de proyección en los medios.
Hablábamos ahora de la construcción de un frente amplio. La dirección anterior, la anterior dirección de Izquierda Unida, antes de la Asamblea, la dirección saliente la podríamos llamar, aprobó un documento de cara a esa Asamblea en el que establecía dos posibles caminos en la relación con Sumar. Dos caminos por los que Izquierda Unida tomaría una iniciativa política y desplegaría su estrategia y haría lo que tuviera que hacer. Esos dos caminos se bifurcaban en función de si Sumar era un frente amplio y se conseguía ese frente amplio que Izquierda Unida lleva pidiendo desde el principio de la construcción del proyecto de Yolanda Díaz, o no pasaba de ser una coalición electoral. Sumar ha celebrado su asamblea fundacional, tiene órganos, ha constituido, se han despejado las dudas. ¿Qué es para usted Sumar? ¿Es una coalición? ¿Es un frente amplio? ¿Sigue siendo una cosa en construcción? Bueno, es que además, esto ya para los cafeteros, está el Sumar y Movimiento Sumar. Entonces ya, en fin, ya para iniciados y para, en fin, para nada lo que tiene que ver con la necesidad de mensajes más sencillos y más claros y más transparentes para la sociedad, ¿no? A mí lo que me interesa es lo que quiere Izquierda Unida. Y lo que queremos es un frente amplio que funcione con métodos democráticos, con respeto a la pluralidad, y donde el esfuerzo de síntesis y el debate fraternal que se produzca tenga como conclusión la necesidad de que cada parte que conforma lo que se llame se sienta cómoda. Si no se siente cómoda Izquierda Unida no va a funcionar, se llame Sumar, se llame Multiplicar o se llame incluso Frente Amplio Futuro. Si no se va a sentir cómodo lo que se ha constituido como Sumar, como organización política, pues tampoco va a triunfar. Hay una convicción que nosotros tenemos, que es que posiblemente unidos no conseguimos siempre los objetivos, pero desde luego la división conduce al fracaso. Desde esa visión es de la que todo el mundo tenemos que actuar con mucha modestia, que no se ha actuado muchas veces con mucha modestia. Es decir, quien ha tenido en cada momento, y hablo de los últimos 10 años, la mayoría ha cultivado una estrategia de mayorías minorías y de centralización en las decisiones políticas, que no llega a ningún lado. Se ha visto organizaciones que han tocado el cielo y han tocado el suelo ahora mismo, ¿no? Entonces, Sumar será lo que ellos quieren que sean y ellas quieren que sean. Y lo que ellos se fortalezcan, siempre que sean en tesis parecidas a las nuestras, pues nos encontraremos para afrontar un debate de unidad. Pero nosotros queremos ser protagonistas también. Y queremos ser protagonistas como siempre lo hemos querido ser. Y asumiremos democráticamente la decisión que se adopte en función de las correlaciones de fuerzas que se determinen, ¿no? Hasta ahora ha habido déficit democrático, sin lugar a dudas, pero esto es que no es discutible. Esto no es un elemento diferencial entre las candidaturas. Lo que es diferencial, porque se utiliza como excusa, es que el malestar que puede haber por determinadas decisiones desde Sumar sea excusa para dejar de que Izquierda Unida sea lo que es o lo que ha sido hasta ahora, que es un espacio orgullosamente unitario y útil para la sociedad. Y a mí, por eso sitúo el marco en esa tentación aislacionista que nos puede conducir a la irrelevancia y desde luego en la que yo no participaría, ¿no? Vamos ya con la última pregunta, Antonio, y igual es un poco complicado, pero vamos a intentar ser un poco sintéticos, aunque ya te anticipo que es una pregunta un poco compleja quizá. Izquierda Unida viene de una experiencia histórica que mantiene actualmente, que es su presencia en el gobierno del Estado. Es una situación que es inédita en la historia de Izquierda Unida como Izquierda Unida. Y yo le quería preguntar una cuestión relacionada con esto. O sea, Izquierda Unida forma parte de un gobierno que obliga a todos los partidos de la izquierda transformadora o alternativa y también la Izquierda Unida a afrontar contradicciones, ¿no? Es decir, es un gobierno que está comprometido internacionalmente con la OTAN, tiene compromisos internacionales firmados, es un gobierno que en mitad de una inflación histórica no interviene en el precio de los alimentos, es un gobierno que no elabora una legislación que frene las subidas de los tipos bancarios, por ejemplo, en las hipotecas. ¿Cree que en este camino, no solo de Izquierda Unida en el gobierno, sino en los últimos 10 años, que ha habido varias reorganizaciones de la izquierda, Izquierda Unida ha perdido identidad, voz, presencia? Bueno, a lo largo de esta década es indudable que nosotros venimos de ser la organización que articulaba todo lo que podía ser el espacio a la izquierda del PSOE, que no me gusta esta expresión, pero bueno, para que nos entendamos, a ser un agente más. Ese duelo lo hemos vivido ya. De hecho, me tocó a mí vivirlo en Andalucía como coordinador, ¿eh? Es más, podía habernos llevado por delante. Y, sin embargo, resistimos.
resistimos, en momentos peores que ahora. Y tenemos que hacer un análisis realista. Mira, nosotros tenemos cientos de alcaldías donde somos hegemónicos en pueblos y ciudades medias de España. Y en esos espacios donde nosotros hegemonizamos y gobernamos, somos de manera natural el espacio de confluencia. A mí me gustaría que Izquierda Unida fuera el espacio de confluencia natural de toda España, pero no lo es ahora mismo. La realidad es otra, hay más agentes que operan. Y si uno no analiza bien la realidad, el problema que tiene es que cuando tú no analizas, una organización política no analiza bien la realidad, el problema que tiene es que te lleva a la desaparición y a la irrelevancia. Por tanto, uno cuando analiza la realidad no es que esa realidad le guste o no, es que es sobre la que hay que operar y trabajar. Y ese análisis correcto de la realidad es la que nos ha permitido, si lo quiere llamar así, resistir en momentos muy complicados y ser ahora un elemento protagonista en el que, amortizadas muchas formas nuevas de política que se han demostrado que no son ni más democráticas ni más eficientes para organizar y articular organizaciones, la nuestra, con todos sus defectos, toda su lentitud, se demuestra muy solvente y ahora necesaria, porque hay que construir desde abajo. Y ahí nosotros tenemos un papel fundamental. ¿Queremos ser útil? Es la pregunta. ¿Estamos en condiciones de serlo? Sin lugar a dudas. Es verdad que en unos territorios somos más fuertes que en otros. Para eso está la dirección política, para establecer el equilibrio de apoyo a todos los territorios. Pero desde esa visión de la realidad, asumir lo que hay más actores que operan, darle un abrazo y que ellos se sientan también cómplices con nosotros, y sobre todo que contribuyamos en nuestro trabajo y desde esa humildad que yo pido a todos los demás, como la exigimos en nosotros, ser útiles a la gente. Esa es la clave. Por tanto, venimos llorados, por decirlo una expresión muy familiar. Ese duelo lo hemos pasado y ahora lo que sentimos es que nosotros somos gente que podemos contribuir y que somos útiles, que lo estamos siendo. Mire, tenemos experiencia de gobierno en comunidades autónomas, hemos gobernado en Andalucía, en País Valencia, en Asturias estamos gobernando, en Cataluña hemos gobernado, es decir, hemos gobernado en grandes ciudades, Madrid, Valladolid, en Barcelona, en Compostela, es decir, que hemos estado formando parte de proyectos maravillosos de cambio de la vida de la gente. ¿Alguien se pregunta que nosotros habríamos conseguido estar interviniendo y gobernando en esas grandes ciudades o en comunidades autónomas yendo solos? ¿De verdad que alguien piensa que yendo solos íbamos a conseguir lo que hemos conseguido y aspiramos a seguir consiguiendo? ¿Alguien se piensa que Alberto Garzón habría sido ministro con Unidas Podemos o Sira Rego ministra de Sumar sin haber ido en espacio de unidad y encontrándonos con otros? Ese es el análisis de la realidad que hay que hacer. Por tanto, hombre, yo que llevo con modestia, llevo 38 años, que son los de existencia de Izquierda Unida, siendo militante, he visto mucha gente llegar, irse, mucho aspaviento y mucha vena en el cuello deshojada defendiendo Izquierda Unida y que ha sido efímera y que no ha permanecido. Me gusta ser más reposado en las convicciones, analizar analíticamente lo que ocurre y con mucha reflexión colectiva llegar a conclusiones políticas que nos hagan ser útiles, ser solventes, tener un proyecto sólido y seguir construyéndolo como estamos. ¿Quién habría dicho en 2015 o en 2016 que Izquierda Unida iba a seguir vigente como está en 2024 y con gente mirándonos para dar el salto a trabajar con nosotros? Porque me parece que de este debate vamos a salir mejor, como dice nuestra compañera Clara Alonso, que es miembro de la candidatura, ¿no? Vamos a salir mejores personas, vamos a salir mejor como colectivo, como organización, y a mí me parece que es una buena noticia para la izquierda en España. Antonio Maillo, candidato a dirigir, a liderar Izquierda Unida, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti.